Es un gozo, una alegría para mí en esta mañana poder compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Primera de Timoteo, capítulo 1. El tema que se me ha pedido tocar es los usos de la ley. Y durante el mensaje estaré leyendo bastantes pasajes, varios pasajes. Hay unos que yo sí les pediré que busquen en sus Biblias, otros nada más simplemente los escuchan o anotan la cita para que después puedan más adelante, ya sea en sus casas o en otro momento, buscarlas. Entonces, que lo tengan por ahí, y 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Como introducción a este tema, deseo traer el nombre de una persona, Juan Agrícola o Johannes Agrícola. Este hombre fue un seguidor y amigo de Lutero, pero en 1536 Agrícola se fue a enseñar a Wittenberg y se encontró con Lutero. Y prosiguieron en una controversia empezada unos 10 años atrás. Agrícola enseñó que los no cristianos aún estaban sometidos a la ley de Moisés, pero los cristianos estaban enteramente libres de ella, debiendo solo obediencia al Evangelio. Después de que Agrícola escribiera una crítica a Lutero, Lutero le buscó para tratar el tema con él, aunque él no quiso saber más de este asunto. Lutero y los reformadores rechazaron este punto de vista, pues no era bíblico. Así que en 1576, en la Fórmula de Concordia, los reformadores dieron su posición en relación a esta controversia y dice así: está establecido que la ley de Dios fue dada a los hombres por 3 razones. En primer lugar, para que sea preservada en cierta disciplina externa, de manera que los hombres perversos pudieran ser contenidos por ciertas barreras. En segundo lugar, por la ley, los hombres son llevados al reconocimiento de sus pecados. Y en tercer lugar, para que los hombres regenerados, en los cuales todavía permanece la carne y la servidumbre, puedan tener alguna regla segura por la cual pudieran y debieran ajustar su vida. Entonces vamos a ver en esta mañana esos 3 usos de la ley: el usus civilis, el usus pedagogicus y el usus didácticus. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Yo para ustedes, 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo expone el uso de la ley, una serie de pecados sin ser estos exhaustivos. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley moral de Dios que fue dada en el Sinaí al pueblo de Israel. Esta ley fue escrita con el dedo de Dios. Esta ley fue grabada en 2 tablas de piedra, en medio de algo impresionante, majestuoso, algo atemorizante, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, mientras el pueblo abajo esperaba recibir esa ley. Esa ley escrita o llamada Decálogo no fue la primera vez que los hombres la recibieron, sino que ya la humanidad conocía de esta ley de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dotó de esa ley, pero escrita no en tablas de piedra, sino en su corazón. El dador de la ley puso en el ser humano el conocimiento de su voluntad, por la cual el hombre debía vivir su vida. Pero como nosotros sabemos, el hombre no permaneció por mucho tiempo en ese estado de justicia, en ese estado de rectitud, en ese estado de santidad, sino que voluntariamente se inclinó a desobedecer a Dios, escuchar la voz del diablo, escuchar la mentira, creerle a él y no creerle a Dios, y por consecuencia de esto,
la muerte y el pecado entraron al mundo. El pecado es infracción de la ley, es pasarle por encima, es decirle no me importa lo que Dios dice, es más importante lo que yo pienso y creo antes de cumplir lo que Dios manda. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice lo siguiente sobre nuestra condición delante de Dios, de todos los seres humanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí los gentiles se refiere a todas las personas que no eran judíos, que no habían recibido esa ley escrita. Está refiriéndose a todas las personas. Y Pablo está diciendo que estas personas tenían la ley de Dios. Ellos no recibieron una copia escrita de la ley de Dios. Esa ley fue grabada en el ser humano en el momento en que fue creado y fue recipiente de la voluntad especial de Dios acerca de esa relación moral que le ligaba a Dios. Esa revelación formaba parte de haber sido hecho a la imagen de Dios. Era parte de eso. Ese conocimiento de la voluntad de Dios. Pero como sabemos, se oscureció en el corazón por el pecado del hombre. El ser humano sabe que no debe matar, que no debe mentir, que la codicia es mala, que ofender a sus progenitores es malo. Hay algo que le avisa en su ser que eso está mal, que hay algo bueno y algo malo. Su conciencia. Esa conciencia que Dios puso en todos los seres humanos, que le acusa o les defiende en sus razonamientos para entender lo que es bueno o lo que es malo. Esta ley grabada en su corazón se corrompió, se dañó a causa del pecado y a partir de ahí todos los hombres no amamos hacer la voluntad de Dios. No es natural para el ser humano cumplir la voluntad de Dios. Hay cosas que son naturales para el ser humano. Usted no tiene que enseñárselas. Usted no tiene que enseñarle a un bebé cómo succionar para tener el alimento de su mamá cuando le da lactancia. No tiene que llegar el doctor y decirle, bueno, vea, bebé, usted tiene que hacer esto y esto para obtener la leche. Él ya sabe, usted lo acerca y de una vez. El doctor no tiene que pararse frente al niño y decirle, mira, cuando tú tienes un problema, como no sabes leer, o hablar más bien, tienes que llorar. No, él llora. Le duele algo, llora. Eso es natural. Pero hay otras cosas que tenemos que aprender. Nos tienen que enseñar a cepillarnos los dientes, por ejemplo. Para el hombre no es natural obedecer a Dios, pero sí es natural pecar. Es natural mentir, es natural robar, es natural desobedecer a los padres. Usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir, miente. Y cuando está en problemas, miente más. Es natural al ser humano esto, pues hay pecado en su vida, hay pecado en su corazón. Lo hace naturalmente. Dios no quitó la ley después de la caída, sino que esa ley siguió vigente y los hombres sabían esto. Caín supo que matar a su hermano Abel era malo. Dios destruyó ciudades por causa del pecado de la fornicación y el adulterio. Sodoma y Gomorra. Hubo un hombre que se llamó Abimelech que codició a la esposa de Abraham. Y solamente por la misericordia de Dios fue que él no avanzó más en su pecado y Dios lo contuvo. Y cuando él se dio cuenta de esto, cayó en conciencia de su condición.
cuando Dios hizo que bajara maná del cielo, Dios le dijo a Moisés: haz que antes del día de reposo la gente recoja una porción mayor. La ley no había sido entregada en el monte Sinaí, pero los hombres tenían conocimiento de esa ley. ¿Por qué? Porque estaba grabada en sus corazones. Estaba grabada en sus corazones. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y los hombres pecaron antes de la entrega de la ley en el Sinaí. Así que todos los hombres pecaron. Todos, al igual que Adán, somos pecadores. Y todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Y todos somos culpables delante de Dios. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir que es ignorante totalmente de que hay un bien y un mal y hay un Dios. Solamente el corazón que detiene con injusticia la verdad de Dios. Un corazón rebelde. Aún las tribus más apartadas entienden esto y saben que matar no es algo agradable, es incorrecto, que mentir es malo, que robar es malo. Su conciencia les acusa. Sus razonamientos no vienen porque han estudiado mucho, sino porque Dios puso eso en sus conciencias. En el libro de los Hechos, casi al final, se relata algo muy interesante. El apóstol Pablo va hacia Roma. Él va arrestado por causa del evangelio. Y hay una tormenta. Dios guarda a los hombres en medio de esa tormenta, pero el barco encalla. Todos se salvan y llegan a una isla. Y en Hechos 28, 4 y 5 leo para ustedes: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo baja, recoge una madera y en medio de la madera hay una serpiente y lo pica. Se le queda prensada. Los hombres, los isleños dicen: ¡ah! Escapó del naufragio, pero ahí está la justicia y va a morir. Para la gloria del Señor, había un propósito en todo esto. Pero ellos entendieron, esos apartados en esa isla, esos isleños, comprendían que hay un bien y un mal. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí. Una ley grabada en el corazón, corrompida sí por el pecado, pero aún ahí está. Y todas las civilizaciones han inventado leyes que tienen en su interior un cierto entendimiento de la justicia. Un cierto entendimiento de la justicia. Pero ni el Código Hammurabi ni el Corán islámico se comparan a la ley que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí, porque es una ley santa, justa y buena, porque así es el que la dio. Ninguno. Vino de Dios, no de los hombres, y esta es la expresión eterna del carácter eternamente santo de Dios, y Él quiso darnos su voluntad a los hombres en estos mandamientos. Si bien esa ley ha sido corrompida y cambiada por los hombres, ella quedó como un testimonio grabada en 2 tablas para que no fuera cambiada. Y hoy nosotros tenemos, por la preservación de Dios de su palabra, copias, y tenemos esa ley escrita para que nosotros sepamos qué es lo que Dios pide de nosotros. Hoy vemos que los hombres en las naciones hacen leyes para gobernar, pero muchas veces esas leyes tienen que ser cambiadas con el paso del tiempo. Así pasan en los gobiernos. Aquella ley no era tan buena. Hoy sí es permitido parquearse ahí, pero mañana ya no. Las leyes van cambiando. Las leyes humanas van cambiando, son abolidas, a veces son injustas, otras veces no llenan la medida de justicia requerida. Pero la ley de nuestro Dios continúa sin cambiar.
porque Dios no cambia, porque Él es eterno y perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Perfecta, no cambia. Israel falló en ser ese pueblo santo para Dios, mostrando con la ley que Dios les había dado cómo debía vivir un pueblo santo apartado para Dios. Ellos fallaron. Ellos debían ser luz para las naciones, pero no fueron eso, sino más bien olvidaron su ley, y más bien hasta muchos de los judíos cambiaron esa ley, poniendo en lugar de la ley de Dios mandamientos de hombres, cosas que Dios no había enseñado. Pero volviendo al punto, para dejar claro el uso civilis o el uso civil de la ley. Ella sirve como disciplina, como un dique, como una represa para contener el desbordamiento del pecado. ¿Qué sería de este mundo si no existiera esa ley? ¿Qué sería de nosotros si nuestras conciencias no nos amonestaran sobre qué es lo malo? ¿Qué pasaría si todos diéramos rienda suelta a la maldad? Pero entonces ahí está la ley para frenar esa maldad. Quiera Dios que a los hombres que llegan a estar en puestos de autoridad, en eminencia, en los pueblos, en las naciones, en este país, sean hombres temerosos de Dios y pongan leyes que honren a Dios. En segundo lugar, tenemos el usus pedagogicus. Lo que significa esto es que pretende enseñar, mostrar o instruir. Por la ley de Dios viene el conocimiento del pecado. Lo que indica este punto es que la ley sacude la conciencia y nos lleva a Jesucristo. En ese sentido, la ley es un medio de gracia, pues hace al pecador consciente de su incapacidad para cumplir los mandamientos de Dios, las exigencias de su santa voluntad, y como un tutor nos conduce entonces a Jesucristo. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Saulo. Él era un fariseo, de aquellos en el judaísmo que creían tener el verdadero entendimiento de la ley de Dios. Para el pueblo de Israel, el estándar de justicia y de santidad. Pero como el Señor les dijo, ellos son hipócritas. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Pero un día, por la gracia de Dios, Pablo, camino a Damasco, fue alcanzado por la luz del Evangelio. El Señor lo cambió, el Señor lo transformó, y ahora este hombre, por la gracia de Dios, llamado para ser apóstol, escribe cosas como estas. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquel que tenía confianza en la ley, ahora llegó a comprender por la gracia de Dios que ningún hombre puede cumplir perfectamente la ley, pues el pecado hace imposible esto. Y más bien la ley nos indica al pecado. Por ella conocemos que hemos ofendido a Dios, que hemos violado su santa voluntad. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 7 lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado?, pregunta él. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. 10º mandamiento. Fue la ley que levantó su voz para anunciar su pecado. Pero si no hubiera ley, no existiera pecado. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Lo que Dios llama pecado, eso es. Lo que la ley nos indica, no lo que nosotros podamos inventar. Pero el pecado buscó engañar al hombre haciéndole creer que la ley es un enemigo a su libertad. Es un enemigo a su libertad. Y no sabiendo que más bien es un esclavo de su pecado. El pecado le promete buenas cosas. El pecado le promete placer y alegría. Pero no sabe que esto es un engaño, pues la paga del pecado es muerte. El pecado siempre promete lo mejor, pero al final te va a dar lo peor. El hombre trata de engañarse a sí mismo reinventando su propia justicia. Se vuelve un moralista cambiando algunas cosas de su vida para no parecer tan malo. ¿Por qué cambia cosas? Porque le afecta a su salud. ¿Por qué ya no hago esto? Es que me afecta a la salud. ¿Por qué no hago aquello, lo otro? Porque me va a traer problemas económicos. O porque me va a afectar en el trabajo. Pero todo es un engaño. Un corazón lleno de corrupción y de maldad, que nunca llenará la medida de la justicia de Dios, que pide perfección, pues Dios es perfecto. Estos son los moralistas. Estos son los que dicen, pórtese bien, para que le vaya bien. Pórtese bien para que Dios lo acepte. Niños, sean buenos para que alcancen el favor de Dios. El moralista que enseña estas cosas. Otros se han inclinado al legalismo, que es totalmente contrario a la ley de Dios. Estos legalistas han confiado en sus rituales y que su comunión con Dios se basa en la cantidad de ritos religiosos cumplidos. Alguien que obedece la ley de Dios nunca es un legalista, nunca. Legalistas son aquellos que creen que esa cantidad de ritos los va a llevar a ser aceptos delante de Dios. Pero el mismo dador de la ley nos dice lo siguiente, como está escrito en Romanos capítulo 3, del 10 al 19, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Este es el veredicto de Dios. Todos están bajo la ley y todos están bajo el juicio de Dios. Todos somos pecadores. Y aquí, entonces, es donde la ley es ese medio de gracia. Porque la ley nos lleva al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí hubo uno que pudo cumplir la ley perfectamente, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La versión de las Américas en Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué no me creéis? Ninguno pudo acusar al Señor Jesucristo de pecado. No solo nació sin pecado, sino que también vivió una vida sin pecado. Jesús les dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué bueno es comer, ¿verdad? Y más cuando uno tiene hambre. El Señor Jesucristo, cansado,
sediento, con hambre, dijo estas palabras. Era más importante para él hacer la voluntad de su Padre. No ha habido un niño como Jesucristo, no ha habido un joven como Jesucristo, no ha habido un hombre como Jesucristo que quiera hacer la voluntad de su Padre totalmente. No lo ha habido, solamente Él. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo vino a hacer una obra que concluyó, una vida perfecta y su muerte expiatoria por el pecado, para los que vino a salvar. Él cumplió la ley a la perfección por su vida y muerte, y resurrección da vida al pecador, aquel que confía en Él. Esto es justicia por la fe. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también creemos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por esto, en Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jesucristo. La ley nos lleva a Jesucristo. La ley no se opone al Evangelio, sino que la complementa. Los terrores y demandas de la ley han acabado en Cristo. El pecador es conducido al Salvador y por consiguiente ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Cuando Cristo llegó al pozo que estaba en Sicar, el pozo de Jacob, Él se encontró con una mujer y le ofreció el agua de vida, pero al mismo tiempo le hizo ver su pecado. Era una fornicaria, era una adúltera, y aquella vida que Cristo le ofrecía no venía desprovisto de un conocimiento y un reconocimiento de su pecado. Es necesaria la ley. La ley no otorga vida, pero Cristo sí. La ley nos instruye de nuestra condición, pero al mismo tiempo nos muestra a Cristo. Aquella ley que fue dada al pueblo de Israel en 2 tablas, fue puesta en un arca, y encima del arca había una pieza de oro, un propiciatorio. Dice Éxodo 25:21: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El sacerdote entraba al lugar santísimo, allí estaba el arca, allí estaba el propiciatorio. El sacrificio que el sacerdote debía llevar y derramar la sangre para perdón de los pecados del pueblo. Debía ser derramada esa sangre encima del propiciatorio, y abajo estaba la ley santa de Dios. Esa ley que pedía perfección. Pero un día todos esos sacrificios acabaron. Un día ya no hubo más necesario de sacrificios, porque Cristo murió en la cruz y con su sangre cumplió toda la ley y perdona al pecador. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! ¡Qué belleza del Evangelio! Vida eterna al pecador. En la magistral obra de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, Cristiano se encuentra en la casa de intérprete, y este llevó a Cristiano a un cuarto muy lleno de polvo, y el hombre comenzó a barrer el cuarto. Y el salón se llenó de tanto polvo al punto de sofocar a Cristiano. En ese momento, intérprete llamó a una doncella, y aquella doncella esparció agua. Entonces el polvo se asentó y ella pudo limpiar el cuarto completamente. Cristiano preguntó: ¿qué significa esto? Este salón es el corazón de un hombre que nunca ha sido santificado, ni limpiado por la gracia de Dios por medio del Evangelio. El polvo representa el pecado original y la corrupción que ha contaminado al hombre carnal.
El hombre que empezó a barrer el polvo es la ley. La doncella que trajo el agua y terminó el trabajo es el evangelio. El hombre, aunque trabaje con todas sus fuerzas, no pudo limpiar el salón, sino solo consiguió mover más el polvo y hacer que el cuarto fuera menos habitable. Esto demuestra que la ley, con sus obras, en lugar de limpiar el corazón del pecado, lo revive todavía más, hace que el pecado exponga su poder y aumente su actividad en el alma. Aunque revela y prohíbe el pecado, no proporciona vida y el poder para subyugarlo. Por eso el hombre no puede por sí solo abandonar el pecado si no recibe la vida que está en Dios. Pero en eso vino la doncella y roció el cuarto con agua y lo limpió fácilmente para enseñarle que cuando el evangelio toca el corazón con toda su gracia hay vida. El pecado es subyugado y vencido y el alma queda limpia solo por la fe en Jesucristo. Le pregunto, ¿ha sido usted limpiado? Le pregunto, ¿está usted limpio de sus pecados? ¿Comprende usted que la ley justa de Dios le acusa como pecador y que usted necesita a Jesucristo? ¿Comprende eso? Quiera Dios que en esta mañana, al salir de ese lugar, reconozca su pecado y confíe solamente en Jesucristo. El tercer uso, el usos didácticos u usos normativos. La ley como regla de vida para los cristianos, por cuanto es la voluntad del Señor, es la norma de santificación para el creyente, pues expresa el carácter justo y santo de Dios. En ese sentido, es un instrumento del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de transformación a la imagen del Señor Jesucristo. Leo unos pasajes para ustedes, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tal vez usted ha escuchado esta palabra que voy a mencionar, tal vez no. Para muchos mencionarla ya saben que es antinomianismo. La falsa enseñanza de que en virtud de la redención de Cristo y su perfecta obediencia a la ley de Dios, el cristiano ha de considerarse desligado de cualquier obligación de carácter personal con respecto a la ley moral de Dios. Juan Agrícola era un antinomiano. De hecho, todos los seres humanos somos antinomianos hasta que Cristo nos salvó. Contrarios a esa ley de Dios, en cierto sentido. Estos versículos que leí hace un momento muestran claramente que esta filosofía, esta enseñanza es falsa, sino que el cristiano, el creyente, se deleita en amar la ley de Dios. El Salmo 119, 97 es una expresión no solamente de aquellos que estuvieron en el pasado antes de Cristo, sino todos los cristianos a través de todos los tiempos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vea que no dice, oh, cuánto amo la ley. No, amo tu ley. Es algo personal. Es algo del corazón. Y todos los cristianos nos identificamos con esto. Aquellos antinomianos piensan que no tenemos que estar sujetos a la ley y muy sutilmente dicen que entonces lo único que nosotros necesitamos es el amor y el evangelio. Qué bonito suena, ¿verdad? Qué espiritual suena, pero qué engañoso que es esto. Dios nos dio una forma
una forma para saber si le estamos amando a Él y a nuestros prójimos. Le amamos a Él guardando sus mandamientos, atesorándolos. Y cuando entendemos el verdadero sentido que Cristo les dio para ser conformados a la imagen de Él. Podemos buscar Mateo 22, versículos 34 al 38. Mateo 22. Vamos a leer 35 más bien. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ven ustedes un divorcio entre la ley y el amor? Ninguno. No hay ningún divorcio, no están separados. El amor y la ley no se contraponen, sino se complementan el uno al otro. La ley de Dios nos muestra la forma correcta de amar a Dios y a nuestro prójimo. Brian Edwards, en su libro Los 10 Mandamientos para Hoy, escribe lo siguiente: dos jóvenes pueden justificar el sexo prematrimonial por la razón del amor. Un marido puede defender su adulterio sobre la base del amor. Un asesinato de un marido cruel puede llevarse a cabo por amor de la mujer y los hijos. Dos hombres pueden compartir una amistad íntima como David y Jonatán, pero ¿quién los refrenará de permitir que degenere en una relación sexual? ¿Quién tiene derecho a decir si cualquiera de estas acciones está bien o mal? En cada cosa, la ley de Dios es la que regula el amor. La ley describe y define el amor. Es triste que alguien pueda decir que es cristiano y viva su vida como quiera. Se engaña a sí mismo. El creyente, al ser salvado por la obra del Espíritu Santo, es grabado en su corazón la ley de Dios, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una persona salvada es una persona que Dios ha puesto en su corazón su ley para amarla y para cumplirla. Una de las marcas del pueblo de Dios es que aman la ley de Dios. Yo amo mucho a Dios. Mire mis lágrimas. Mire cómo salta mi corazón. No, mira cómo ama sus mandamientos. Los mandamientos de Dios. Ahí se muestra ese amor a Dios. No solamente amamos al dador de la ley, sino también amamos su ley. Muchas de las confesiones de fe tienen bien definido la relación del creyente con la ley. Y para tomar un ejemplo, el comentario al Catecismo de Heidelberg dice así en la pregunta 115. Miren qué interesante. Entonces, ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida? Respuesta: primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar, y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que después de esa vida alcancemos la perfección que nos es propuesta. Sí, no hay nadie que pueda cumplir la ley perfectamente, pero los cristianos sí la pueden cumplir sinceramente y en amor. Y en amor. Ardientemente, aplicándolos a todas las áreas de su vida.
Y tenemos que enseñar la ley de Dios a nuestros hijos, como lo dice el Salmo 78. A esa generación venidera, enseñar su ley, como lo dice Deuteronomio 6. Enseñar la palabra de Dios a tiempo. Cuando duermen, cuando se levantan, cuando se acuestan, en todo momento. La ley de Dios nos muestra cómo amar a nuestras esposas. La ley de Dios nos muestra la voluntad para nuestras vidas. Jóvenes, ¿ustedes están esperando una revelación especial de Dios para que les diga cuál es su voluntad para ustedes? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para ustedes? La ley de Dios, los 10 mandamientos. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, salvado, y después se le dio la ley. ¿Para qué? Para que supieran cómo debían andar delante de Dios. Delante de Dios. No se puede vivir una vida de santidad si no se ama su ley. No se puede decir que uno camina con Dios si no camina con la ley de Dios como su meditación diaria. Nos podría asustar cuán poco sabemos de su ley, cuán poco esfuerzo hacemos por memorizarla. Sin Cristo no podíamos amar su ley, pero en Cristo sí es posible. Como pastores queremos que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Y Dios nos ha dejado su ley para que seamos conformados a su voluntad. Es inimaginable lo que podemos aprender al meditar en la ley de Dios. Dice el Salmo 119:98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El mundo, el pecado, Satanás, más sabio que mis enemigos por su ley. John Wesley aprendió de Calvino y dijo lo siguiente: por un lado, la ley nos impulsa continuamente fuera de ella misma, hacia el Evangelio, y por otro lado, el Evangelio nos conduce constantemente a un más exacto cumplimiento de la ley. Que la realidad del Salmo 48 sea la realidad de nuestras vidas. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para terminar en esta mañana, tengo 2 pequeñas aplicaciones. Como iglesia de Dios nos enfrentamos a momentos difíciles. Siempre han sido difíciles, es lo que estoy diciendo. Pero siento que se están poniendo cada vez más difíciles para el pueblo de Dios. Más difíciles. En Daniel capítulo 6 se nos cuenta de un rey, el rey Darío, rey de Babilonia. Este hombre puso sobre su reino muchos hombres sabios para que gobernasen con él, para dirigir. Y entre ellos puso a un hombre llamado Daniel. Dios estaba con él. Y la Biblia nos dice que Daniel fue más alto, más grande, en el sentido de la forma como él dirigía, cómo llevaba los asuntos. La sabiduría estaba en él porque Dios estaba con él. Y aquellos hombres se llegaron de odio, de intriga contra aquel hombre de Dios. Y en el versículo 5 de Daniel 6 dice lo siguiente: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel no se intimidó por el plan que hicieron estos hombres. Él continuó obedeciendo a Dios. Y conocemos la historia. Foso de los leones. Dios tapó la boca de los leones. Dios lo rescató. Y aquellos que le acusaron murieron por las mismas fieras. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros, así como Daniel en aquel lugar. Y el mundo cada vez pondrá más amenazas y persecuciones a la iglesia y nos dirán: ¿por qué no aceptamos que 2 hombres se casen y 2 mujeres se casen? ¿Por qué nos oponemos al aborto? ¿Por qué nos sujetamos a adorar al Señor en su día? ¿Por qué no seguimos las modas del mundo, el entretenimiento? ¿Por qué no seguimos el desenfreno hacia el materialismo?
Nos dirán, cada uno puede adorar a Dios como quiera. Lo importante es la sinceridad. Ya aprendimos algo de eso, ¿verdad? En la mañana. Seguirán enseñando a nuestros hijos en las escuelas acerca de la evolución, cuando Dios en su ley dice que Él hizo todo en 6 días. No sabemos los días que vendrán para la iglesia de Cristo en relación a la ley de nuestro Dios. Pero como iglesia debemos seguir afirmando lo que hizo el pueblo de Israel en una ocasión, Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso haremos. Y si Él nos manda algo, lo haremos porque Él es Dios y porque le amamos. Quiera Dios hacernos valientes para obedecer su ley, enseñarla, amarla, guardarla, meditar en ella, porque es santa, justa y buena como Él lo es. En segundo lugar, todos hemos escuchado que no hay ningún inocente. Todos somos culpables de infringir la ley de Dios, pues todos somos pecadores. Con solo un mandamiento que falles, te haces culpable de toda la ley. Hay quienes se han inclinado a ciertos pecados más que a otros, pero al final todos estamos bajo juicio, a no ser que por la gracia de Dios creas el mensaje del Evangelio. La buena noticia de que hay perdón y vida en Cristo. Dios te manda a arrepentirte y creer. Pero si hoy desprecias a Cristo, quien fue enviado para nuestra justificación, un día enfrentarás al dador de la ley y no pasarás su juicio. La ley estará ahí y te acusará para ser condenado eternamente. Te pregunto, ¿te has visto pecador? Dios no perdona a gente que se dice ser buena o que están haciendo un esfuerzo por ser mejor cada día. Dios salva a pecadores que reconocen sus pecados y van a Él. Ve hoy a Cristo. Que todo el peso de la ley no caiga sobre ti un día. Ve a Cristo. Porque si no, un día te hundirás para siempre en el infierno. Ve a Cristo. Pide que te salve y que su promesa de un corazón que ama su ley sea una realidad para ti. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has permitido nuevamente exponernos a tu palabra. Tú harás lo que tú quieras, Señor, con tu palabra. Aquello que sea para tu honra y tu gloria. Cómo nos gustaría ver frutos, Señor, de almas viniendo a ti. Y creemos que tú lo puedes hacer para tu gloria. Permítenos, Señor, seguirnos gozando en este día de escuchar tu voz, seguir aprendiendo. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido ahora y pedimos por lo que vendrá. Gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor les bendiga. Les invito a ponerse de pie un momento para que cantemos una vez más Jerusalén, ciudad de Dios. En medio nuestro está
las obras de Dios, asolamientos vienen ya, las guerras Él las hace cesar y nadie puede contra Él quietos estar. Él es Señor, refugio es el Dios que Jehová de los ejércitos, Él es el Dios de Israel. Amén.